Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Y continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lizzie Villers, que en el capítulo anterior, sí, se quebró un poco la voz. Es que es comprensible, chicas, o sea, es de verdad, aquí nos muestran todos los sentimientos habidos y por haber. De verdad que el sufrimiento de esta familia Granchester Arley está en una calma tensa, chicas. Por lo que yo entendí, Candy no está dispuesta a abandonar Inglaterra y Evelyn tiene la misma idea. O sea, y imaginarme la cara de Terry cuando la escucha decir a su esposa que ella misma va a recibir a su nieto. Olvídense, chicas. Yo me puse un poco tensa porque dije, va a explotar, pero como sabemos, mi querida Lizzie tiene a un Terry muy maduro. Claro, por supuesto, es parte de su esencia el sentir el enojo, pero lo ha ido controlando con el paso de los años y más ahora que va a ser abuelo. Entonces, pues imagínense, pero al final del capítulo, esa hermandad entre William, Evelyn y Oliver es envidiable, chicas. Pero eso es resultado, como se los mencioné ayer, del gran amor que hay entre Candy y Terry y los valores que le han enseñado a sus hijos. El resultado está aquí, chicas, y todos preocupados por Evelyn. Evelyn está entre triste, enojada e impotente, y la entiendo, chicas. Esos sentimientos son incontrolables, no quieren que tú te abras, te encierras en tu propio mundo. Entonces, híjole, aquí la cuestión con Evelyn está un poquito complicada, pero vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso fic llamado Dear Terry. Nosotros en la tempestad. Capítulo 31, parte 2. Terry no esperó mucho después de cerrar la puerta de la habitación para abordar el espinoso tema que le quemó la lengua durante toda la velada. Oliver y Maddie se habían marchado a casa de los Flower y ellos se habían despedido de los chicos en sus cuartos. ¿Me quieres decir en qué estás pensando? ¿Cuándo pensabas decírmelo? Terry comenzaba a sonar colérico. Tomé la decisión apenas esta misma tarde. Claro que iba a decírtelo. Esperaba el momento, le respondió Candy mientras se quitaba los zapatos. Es una locura. Todo está listo para recibirte en Nueva York. Y nada será en vano. Los niños irán a Nueva York como lo has planeado. Los enviaremos con tu madre y yo me reuniré con ellos después de que el bebé nazca. Les diremos que serán una especie de vacaciones. Estarán con tu madre. Le pediremos a Albert que los lleve a Chicago y al hogar. ¿Cómo se supone que viajarán 5 niños solos a Nueva York? ¿Tú enloqueciste? Ese no era el plan, Candy. Pero el plan ha cambiado. Albert y Evelyn cuidarán de sus hermanos. Eve ya no es una niña y Albert es muy joven, lo sé, pero es el niño más responsable y maduro que conozco. Incluso tú eras más joven que él cuando hiciste ese viaje a América para ver a Eleanor, y más joven que Evelyn cuando decidiste dejar el San Pablo para ir a Broadway. Dios santo, Candy, es una locura, y no me convencerás haciendo esas comparaciones. Eran otras circunstancias. Lo olvidas, y ni siquiera menciones tu travesía como polizonte. Terry, sé que te aterra la idea de que algo malo pueda ocurrir. Yo también siento mucho miedo, pero me dijiste muchas veces que la ruta portuguesa hacia América era segura, y yo confío en ti.
Sé que si no estuvieras completamente seguro de que íbamos a estar bien, nunca hubieses propuesto esta ruta de viaje. Candy, ¿me estás pidiendo que despida a 5 de mis hijos para que hagan una travesía solos por el Atlántico? No, bajo mi cuidado. No, bajo tu cuidado. Esta es otra de tus impulsivas decisiones, señora Granchester. ¡Papá! Se escuchó la voz de William tras la puerta. Candy corrió a cubrirse con una bata. Se había desvestido mientras ellos discutían. Terry le dio el tiempo necesario y abrió la puerta. ¿Por qué discuten? Tus gritos despertarán a Anne y Dawn, y hay una llamada desde Londres. Terry actuó sorprendido. Miró su reloj. Pasaban las 10 de la noche. Puso su mano sobre el hombro de William y vio preocupación en sus ojos. ¿Quién llama?, preguntó Candy acercándose a la puerta y presintiendo que no eran buenas noticias. Es tío Philip. Se trata del abuelo. Terry y Candy se miraron brevemente antes de que él, junto a William, se dirigieran al primer piso para atender la llamada. Candy no tardó en acompañarlos, y tras ella Albert, Richard y Evelyn, que no habían ido a la cama, atraídos por la discusión que a puerta cerrada tenían sus padres. Todos se quedaron en medio de la sala expectante por lo que pudieran escuchar cuando su padre tomó el auricular. Terry hizo una pausa antes de saludar. Terry, soy Philip, escuchó tras la línea. Philip, dijo como presintiendo lo que se avecinaba, mientras su corazón latía aceleradamente. Es nuestro padre. Debes venir a Londres. Está muriendo, Terry, y quiere verte. Después de unos segundos de silencio, Terry respondió que iría esa misma noche a Londres, mientras observaba cómo sus hijos esperaban a que él le diera noticias sobre aquella intempestiva llamada. Debo ir a Londres, dijo finalmente con las manos en jarra y mirando a William, que apenas escuchó estas palabras. Salió escaleras arriba para prepararse y acompañar a su padre. Iré contigo, le anunció Candy mientras lo ayudaba a cambiarse de ropa cuando ya estaban a solas en la habitación. No, quédate. Los niños estarán muy inquietos. Espera mi llamada. Les avisaré a Mike antes para que quede al pendiente de ustedes. Terry, musitó ella acercándose más a él para abrazarlo, entendiendo la batalla de emociones que se libraba en su interior. Él la besó en la frente y frunció los labios, en un gesto que anticipaba su resignación ante lo inevitable. Terry experimentó que volvía a ser el niño temeroso llevado por su institutriz al encuentro de su padre todas las tardes a la hora del té, el único momento del día en que se veían, en medio de la estricta crianza que se recibía antes de ser enviado como alumno interno al Colegio San Pablo. En esos momentos, Terry se sentaba muy quieto en la mesa del té de la biblioteca y solo se atrevía a hablar cuando era interrogado brevemente por su padre. Apenas unas cuantas indagaciones sobre las clases de piano, los avances en la equitación y en el francés. Retraído, Terry respondía con apenas unas palabras más allá de los monosílabos. Luego volvía a reinar el silencio en la habitación hasta que era conducido nuevamente a su cuarto de juegos, y así, todos los días, una y otra vez, la misma rutina cuando su padre estaba en casa. Habían pasado muchos años ya desde entonces. Sin embargo, otro recuerdo vino a su mente. El de esa tarde cuando arribó a la casa, luego de su fallido viaje a América para estar con su madre. Por mucho tiempo, nunca se había sentido más humillado que en aquella ocasión. Fue su madrastra quien se encargó de atormentarlo,
bajo la mirada displicente del duque, quien permaneció en silencio, permitiendo que su hijo fuera agredido con las más duras palabras. Recordó la ira que lo invadía, así como la impotencia de verse solo, sin el apoyo de su padre, en esas circunstancias tan amargas. Esa casa, en verdad, estaba llena de recuerdos amargos y dolorosos. «Papá, ¿estás bien?», William le preguntó con voz queda mientras lo observaba con la mano en el picaporte, sin decidirse a entrar en la habitación. Terry lo miró directo a los ojos, con una expresión en los suyos que el muchacho nunca había visto en su padre. Era miedo. Su padre estaba aterrado, temiendo que aquella fuera la última vez, el último encuentro con su propio padre. «Él espera por ti», le recordó el muchacho con una inesperada, fría seguridad. Terry hizo un mohín con los labios, casi una sonrisa con la que le decía que estaría bien, que estaba listo para enfrentarlo. Así que luego de cerrar los ojos por unos segundos, el picaporte giró, la puerta se entornó y Terry acudió a ese último encuentro con un hombre que estaba lejos de ser el mismo de su infancia para la fortuna de ambos. En silencio dio los primeros pasos dentro de la habitación y caminó hasta detenerse justo a un lado de la cama para observarlo y estremecerse, luego ante un cuadro desolador. Por unos segundos dudó que aquella figura fuera la de Richard Granchester, el hombre altivo, gallardo y elegante que imprimía soberbia cada paso que daba. Sintió una primera punzada de dolor al ver a un disminuido anciano, fatigado y vulnerable. Cuando los ojos de ese anciano, cansado de vivir, se abrieron, él le ofreció una sonrisa. «Papá, soy Terry», dijo bajito. «Sé que eres tú, hijo mío». Richard extendió su mano para invitarlo a sentarse a su lado. Terry atendió la invitación de inmediato y luego de sentarse le tomó la mano. La acarició con suavidad, y aquel contacto funcionó como un estímulo inmediato para recordar las palabras que le dijo Candy antes de partir de Stratford. Él se estaba preguntando cómo tratar a su padre, qué hacer ante un momento tan doloroso e íntimo. Amor y bondad, recordó. Ese parecía ser el mantra de Candy en esos días, ante los problemas. En realidad era bajo este esquema que ella había manejado la vida por años. «Mi niño, mi pequeño niño», pronunció el duque con voz temblorosa. Richard acarició el cabello de Terry y dejó de ver al hombre que 42 años que tenía frente a él, y vio de nuevo al muchacho de cabellos largos con 16 años que una mañana acudió a él para pedir una ayuda que se negó a dar, sin saber que, al negarse, lo perdería por mucho tiempo. «Perdóname, hijo. Soy un hombre que alejó a un hijo de su madre, y eso es imperdonable, lo sé. Aún así, te pido perdón. Luego, te negué ayuda para la muchacha que amabas. Fui tan ciego». Terry reaccionó al comprender en qué dirección se apuntaba la conversación. «No, papá, ha pasado mucho tiempo desde entonces», pronunció Terry en tono balsámico. «Te fallé de todas las maneras posibles. Si te hubiese conocido mejor, quizá las cosas hubiesen sido muy diferentes para nosotros dos, Terry.
Si al menos no te hubiese visto solo como mi heredero y verdaderamente como un hijo. Cometí tantos errores. Papá, eso quedó en el pasado, dijo Terry con un tono dulce en la voz. Por favor, déjame hablar. No me queda mucho tiempo. Terry escudriñó en su interior y se preguntó si verdaderamente había perdonado a su padre, si no había vestigios de rencor o resentimientos. A lo largo de los años, desde su llegada a Inglaterra con Candy a su lado y William siendo un pequeño de 3 años, él le abrió las puertas para un entendimiento. Lo había dejado entrar a su vida y tenía que reconocerlo. Candy y William lo habían conducido a ello, sobre todo el pequeño niño. El duque se prendó de su nieto desde el mismo momento en que le fue presentado. Lo reconoció como un legítimo Granchester en el instante en que el pequeño hizo un dulce gesto con su mano y le sacó una sonrisa. Todos sus hijos habían sido los actores principales en la historia de su reconciliación. Pero era suficiente para olvidar el abandono, la dureza de su mirada cuando él era un pequeño niño, su indiferencia ante las vejaciones de su madrastra, el haberlo arrebatado de los brazos de su madre, negarle amor. Siendo padre, Terry pudo comprender en una dimensión más profunda cuánta falta le hizo tener el afecto del duque. Qué mezquina había sido la vida al alejarlo de la mujer que verdaderamente lo amaba. Pero no se puede llorar sobre la leche derramada, y honestamente, su padre, en todos estos años, había mostrado verdaderamente arrepentimiento con sus actos. Pero ¿acaso no había conservado por mucho tiempo oculto su verdadero apellido, también su conexión con el duque, incluso viviendo en Londres? Se había hecho llamar Terence Graham en Broadway y en el West End. ¿No era aquel una señal abierta de rechazo a su origen, a su padre? Papá, tú me ayudaste cuando más lo necesité, cuando regresé a Inglaterra con mi hijo y mi mujer, dijo recordando el momento en que volvió a Inglaterra con William en brazos y Candy a su lado buscando rehacer sus vidas. Y lo volvería a hacer 1,000,000 de veces. No te lamentes. Me voy satisfecho con la vida, Terry, a pesar de mis muchos errores, del daño que le hice a mi propio hijo. Me voy con la felicidad de haberte recuperado. Después de todo, la vida fue buena conmigo. Te devolvió a mi lado y me recompensó con el amor de tus hijos, sin merecerlo. Pero quiero que sepas que me siento muy arrepentido por todo el sufrimiento que infligí en ti desde el mismo momento en que te aparté de tu madre. Papá, yo también cometí muchos errores, pero si lo que quieres escuchar es que te perdono, debes saber que lo hice hace mucho tiempo. Tú deberías perdonarme porque nunca cumplí con tus expectativas. Terry dijo esto queriendo disipar la culpa en su moribundo padre. No, tú lo hiciste mejor que yo. Me superaste de muchas maneras. Te convertiste en un hombre sin mi ayuda, sin usar tu apellido, sin las influencias de tu madre en el mundo del teatro. Todo lo conseguiste con tu talento y tu trabajo. Y lo más importante, fuiste capaz de amar verdaderamente a una mujer que también te ama. Luchaste por ella y la mantienes a tu lado. Hijos que te adoran y se sienten orgullosos de su padre. Tú, en verdad, llenaste de honor el apellido Granchester y me siento honrado de ser tu padre. El ducado estará en las mejores manos.
No habrá un duque con más honor que tu querido hijo. Papá, yo nunca he estado preparado para el ducado. Yo soy solo un actor. No, tú eres un Granchester. Acepta tu destino. Ya no tienes nada que demostrar. No renuncies a tus derechos. No es lo que quiero. Quiero que el ducado permanezca en tu descendencia. Mi amado nieto debe ser el siguiente duque de Granchester. Yo solo puedo prometerte que voy a pensarlo. Ahora descansa. Debes descansar, papá. Creo que puedo irme tranquilo con tu promesa. Richard palmeó la mejilla de Terry con las pocas fuerzas que tenía en ese momento. Hijo, en mi caja fuerte hay una carta para Eleanor. Continuó en tono cansado. Por favor, hazla llegar a sus manos. Terry resultó más que sorprendido y Richard se dio cuenta de la expresión de su rostro. Di órdenes precisas para que solo tú tengas acceso a ella. Allí está mi testamento y algunos documentos de tu interés. Pero lo más importante, esa carta para tu madre. Por favor, quiero que se la hagas llegar después de mi muerte. Hay muchas cosas que nunca le dije a Eleanor. Terry, no me iba a ir de este mundo sin hacerlo. Yo prometo que voy a hacérsela llegar. El duque sonrió brevemente, una sonrisa casi infantil ante la promesa de su hijo. Terry hizo un movimiento para levantarse de la cama, y Richard levantó su mano y lo tomó por el brazo para que Terry volviera a centrar su atención en él. Amé a tu madre y fui muy feliz a su lado. Tenerte no fue más que la confirmación de ese amor, y fui aún más feliz cuando llegaste a nuestras vidas. Te amé desde que estabas en el vientre de tu madre. Él no había escuchado nunca de labios de su padre confesión igual. Admitir que había amado, usar la palabra amar, pensó que nunca la escuchó pronunciada por él. Admitía con eso que también lo amaba a él, que siempre lo quiso, que lo hizo feliz su nacimiento. Terry sabía muy bien lo que significaba la palabra amar y mucho más la dimensión paterna del amor. ¿Acaso él no amaba con ardor a una mujer? ¿Acaso no amaba a cada uno de sus hijos, incluso antes de que fueran dados a luz? Sí. Él conocía perfectamente el significado de la palabra amar. Terry conocía el amor a manos llenas, dando y recibiendo por igual. El cauce de los ríos del dolor, la soledad infantil, el abandono y finalmente el amor inundaron su pecho y sus ojos. Y sin poder resistirse, Terry se encorvó en dirección al cuerpo de su padre y sin poder decir una palabra, dejó que su llanto tardío se desbordara. Silencio, sollozos, el lenguaje mudo del amor, el peso de los errores, del rencor y el miedo abandonaron los corazones de ambos hombres en esos instantes. Y antes de que Richard Granchester partiera de este mundo, se rompieron todas las ataduras del duro pasado que compartían. Por unos minutos ninguno de los dos dijo nada más. Lloraron en silencio, dejando aflorar sus sentimientos y emociones como nunca antes lo habían hecho, como nunca se lo habían permitido
el uno al otro. Terry caminó erguido y sintiéndose casi seguro, con manos temblorosas, abotonó de nuevo su saco y pasó su mano por el cabello, limpió el sudor de su frente con su pañuelo y en una actitud circunspecta y serena se presentó en el salón a donde sus medios hermanos, su hijo William y la duquesa, además del mayordomo, esperaban por noticias. Dio unos pasos desde el quicio de la puerta y con sus manos en su espalda y haciendo contacto visual con su hijo, pronunció: Su Excelencia ha fallecido. Todos guardaron silencio a cal y canto, por un rato indescifrable pero prolongado. Solo se escuchó el tímido llanto de la hermana menor y un profundo suspiro de la duquesa, después de su estupor inicial. William por fin reaccionó y caminó a los brazos de su padre. Parte del carácter sanguíneo heredado de su madre afloró en ese instante y se permitió llorar. Después de todo, él había sido criado sin las inflexivas normas aristocráticas, en un hogar sano y feliz, donde estaba bien expresar los sentimientos y emociones. Terry lo abrazó con fuerza y le permitió llorar. William se separó de él para recomponerse minutos después. Philip, que era el segundo hijo de Richard, se acercó a ellos y palmeó el hombro de su hermano mayor. Debemos llamar al abogado y hacer los preparativos del funeral. Debemos ver si dejó algo dispuesto. Creo que deben ir todos a descansar y ver los detalles en la mañana. Intervino la duquesa poniéndose de pie y acercándose a Terry y su hijo. Velaré a su padre como es la costumbre. Terry, ahora puedes disponer de esta casa como desees. Y salió del salón sin decir más, seguida de sus hijos menores con quienes Terry no tenía una relación tan cercana, solo cordial. Terry apenas pudo mascullar una respuesta. Philip levantó su mano en un gesto tranquilizador. No le hagas caso. Está tan afectada como nosotros. Necesito un trago. Terry se separó de su hijo y de su hermano y se acercó a la licorera. El mayordomo, que permanecía en silencio y muy serio, se movió más rápido que él y casi le quitó el vaso de las manos. Permítame, milord. Claramente para el empleado Terry era el señor de la casa, el recién estrenado duque de Granchester, y lo trataría en consecuencia. Terry prefirió el silencio y recibió de manos del mayordomo un trago de whisky y lo bebió de un solo movimiento y caminó hasta un sillón para dejarse caer. Apenas podía escuchar la conversación de Philip, William y el mayordomo, y no se percató que rato después estaba solo acompañado por su hijo, quien se acercó para sentarse en un sillón continuo. Creo que debemos llamar a mamá. Ahora no. Todos se asustarían mucho en casa. Esperemos a que al menos amanezca. El tío Philip se encargará de avisar al resto de la familia y a los amigos más cercanos del abuelo. También enviará una nota al periódico. Dijo que debes ser tú quien maneje los asuntos con el abogado, que todo se hará como dispongas ahora que eres el duque de Granchester. Terry cerró los ojos y se estrujó el rostro con la mano. Se levantó para servirse otro vaso de whisky y regresó al sillón para permanecer allí, sentado, solo, en silencio. Ni siquiera se percató cuando el mayordomo y William habían abandonado la sala. Abajo en la sala de sirvientes todos los empleados estaban en estado de desconcierto.
no hacían más que preguntarse sobre el futuro de la casa Granchester. Unos lo hacían en voz alta y otros murmurando casi en susurros por miedo a ser escuchados por el mayordomo y la ama de llaves. Los más antiguos conocían al sucesor desde la adolescencia y la historia de las viejas rencillas entre él y sus padres. Unos pocos habían escuchado una historia casi inverosímil. El señorito Terence no era en verdad hijo de la duquesa. Ella había sido obligada por su esposo a criarlo, siendo este producto de un romance secreto entre su gracia y una actriz americana. Cuando era aún adolescente, el muchacho, que ya era de difícil temperamento, habría descubierto el secreto y habría huido a América en busca de su verdadera madre. Sintiéndose traicionado por la mentira, luego de unos años y convertido en un famoso actor de teatro, él había regresado a Londres, manteniéndose alejado de su familia y teniendo apenas una tibia relación con su padre. Con el paso del tiempo, los empleados habían sido testigos del ir y venir entre padre e hijo y, sobre todo, de la relación del duque de Granchester con los hijos de su primogénito. La casa Granchester era de las pocas que aún conservaban la opulencia de los viejos tiempos, de esas que se resistían a los cambios de costumbres que la modernidad imponía. Se seguía manejando como se maneja una de esas grandes casas de principios de siglo, con unos tímidos cambios, entre otras cosas porque su dueño era un hombre apegado a la Inglaterra de antaño. Los empleados no estaban equivocados cuando pensaban que su futuro era incierto, entre otras cosas porque el heredero ni siquiera se decidía a recibir el título. Ajeno a las turbulencias que causaba su presencia como heredero, Terry había visto que amanecía a través de las ventanas. Todo lo que había ocurrido tras la puerta de la sala donde permaneció por horas le importaba menos. «¿Papá?» Él escuchó a su hijo llamándolo desde el quicio de la puerta. «Está amaneciendo. Creo que deberías ir a descansar. Pasarán algunas horas más para que vengan por el cuerpo del abuelo». La noche había pasado como la corriente de un río sin detenerse, en silencio, sin aspavientos. Él se mantuvo sentado en el mismo sillón durante esas horas sin poder dormir. Miró a su hijo consciente de que era cierto. Necesitaba descansar para poder enfrentar los acontecimientos que venían. «Una vez tuve una habitación en esta casa», dijo poniéndose de pie. «Es la habitación que suele ocupar Evelyn cuando está de visita, pero creo que puedes ocuparla de nuevo. Está bien para mí», apenas pronunció después de estrujarse el rostro, cansado. Antes de salir con William a su lado, se detuvo y miró su reloj. «Por favor, llama a tu madre. La necesito», pensó, luego en silencio. Continuará. Creo que es la primera vez, chicas, perdón mi voz, porque ella me lo dijo. De hecho me dijo, «Lo siento por hacerte llorar», y ahora sé por qué lo menciona. Ay no, chicas, que es que de verdad creo que es la primera vez, si no mal recuerdo, que veo la muerte de Richard Granchester tan dolorosa, tan detallada. Y duele, chicas. Duele porque estoy segura que se vienen todos esos momentos buenos o malos que compartiste con tu ser amado. Esos momentos que sí, los malos te hicieron fuerte. Los buenos los atesoras para siempre. Y sí, chicas, es muy difícil. Terry
tuvo la oportunidad de despedirse de su padre. Habemos personas que no pudimos hacerlo. Vaya capítulo, chicas. Pero sobre todo el último pensamiento de Terry, cuando pensó que necesitaba a Candy a su lado. Eso es todo, chicas, entre ellos. Eso es amor. Eso es un verdadero amor a través del tiempo. Les deseo un magnífico inicio de semana, chicas. Denle like a la narración. Déjenme sus valiosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.